Encantado de verte de nuevo. Bueno, nos habéis dicho en el almuerzo que para el año que viene las compañías que aparezcan aquí regaléis cosas, regaléis pizza de Telepizza, regaléis productos de Sony, regaléis Porsche, regaléis Ibis, regaléis de todo, ¿no? Y como lleváis casi 2 horas antes de empezar este diálogo que vamos a hacer Sara y un servidor, os vamos a pedir una cosa, que os levantéis y deis un abrazo al de al lado, Javier, un abrazo de 6 segundos. Venga, poneros de pie, desentumeceros, estamos en la recta final. Un abrazo potente, abrazo. Venga. Un abrazo. Vamos a cambiarnos. Muy bien, venga ya, gracias. Ya, por favor, un abrazo, ahí se queda. Ya hemos estirado las piernas. Gracias, Alfonso, por... Venga, no os vengáis tan arriba, es un abrazo ya. Vamos a hablar de talento. Alfonso estaba diciendo que puede ser casi todo y casi nada. Evidentemente... se nos ha revolucionado el auditorio. Evidentemente estamos en el foro de la excelencia directiva y por lo tanto tenemos que hablar de lo digital. Se ha hecho mucho. Tenemos que hablar de talento, tenemos que hablar de vuestra propia excelencia directiva. Y lo vamos a hacer con un caso de éxito que es Accenture. Ya sabéis, todos conocemos Accenture, algunos incluso somos ex de la antigua época de Arthur Andersen, una compañía de 460.000 profesionales en estos momentos, en continuo crecimiento, casi medio millón de personas en 120 países, trabajando con el 70-80% de las 500 mayores compañías del mundo, del IBEX en España, y me encanta este dato, en calidad de servicios, se ha hablado de Customer Experience, con que el 98% de vuestros principales clientes lleváis más de 10 años siendo vuestro cliente, lo cual es muy importante, y donde evidentemente es una cantera de talento formidable a nivel nacional. Y además, Sara, lo decía esta mañana el alcalde de Alicante, montáis un centro tecnológico aquí en Alicante, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, y para hablar de talento tenemos también aquí a Juan Carlos, que como sabéis es responsable de talento para Manpower, una compañía, me ha dejado bastante impresionada el dato, que ayuda a generar 10 millones de empleo al año en el mundo. 10 millones de empleos al año, sí. Entonces, bueno, pues la verdad que yo creo que también la cifra es espectacular y estoy segura de que también tendréis vuestros propios retos. Muchísimas gracias. Pues efectivamente, abrimos aquí ahora un nuevo centro tecnológico que esperamos inaugurar dentro de un mes. Que se va a desarrollar y a fundamentar sobre todo en lo que son todas las nuevas tecnologías, ¿no? Hemos hablado esta mañana muchísimo de la digitalización, de los retos que tenían las empresas para digitalizarse y yo creo que no cabe duda, algunos de los compañeros ponentes esta mañana han comentado que uno de los retos fundamentales es esa atracción y vinculación del talento dentro de nuestras compañías, ¿no? Efectivamente, en el último foro de Davos, hace apenas 2-3 semanas, no llega a 3 semanas, desde hace 15 años en Manpower Group tenemos el honor de patrocinar el foro de Davos, se habló de globalización y, como decía ahora Josep Piqué, en la cuarta revolución industrial, en el 4.0, y se habló de temas de talento sobre todo, se habló de digitalización, que duda cabe, se habló de cooperación, que es muy importante, las casi 1000 personas, más de 1000 personas que habéis estado a lo largo del día aquí, y se habló de inclusión. De todo esto vamos a hablar en el presente y en el futuro. Una de las grandes tendencias es lo que llamamos talent magnet, imán de talento, y vosotros sois un irresistible imán de talento. Cuéntanos un poco qué hacéis para ser una compañía deseada por la gente a la que trabaje con vosotros. Bueno, debemos de serlo también por nuestro crecimiento, ¿no? Comentábamos antes, ¿no? que estamos en continua transformación, estamos en continua evolución. El año pasado contratamos en España a 3.000 personas, ¿no? El 56% de ellas era su primer empleo, ¿no? Entonces, en un momento en donde, bueno, pues lo que son los skills tecnológicos, pues existe una alta demanda, pues efectivamente tenemos que aproximarnos muchísimo más a lo que son todas las experiencias y todo lo que es el entorno educativo y el entorno de universidades, ¿no? Una de las cosas que hemos detectado también en el momento de la incorporación de los profesionales en nuestra compañía es este hueco que existe entre lo que los estudiantes acaban sabiendo cuando salen de la universidad o de la formación profesional y lo que nosotros requerimos dentro de nuestros proyectos, ¿no? Entonces estamos estrechando muchísimo esos lazos, haciendo proyectos específicos de colaboración con universidades tanto públicas como privadas, con nuestros socios tecnológicos,
con los que también hacemos programas específicos, y también impulsando mucho la formación profesional, ¿no? Yo creo que es algo que esta mañana no ha salido aquí, y creo que es algo que también como país debemos de repensar y relanzar, ¿no? La tecnología evoluciona tan rápido que ahora mismo lo que necesitamos bueno, pues de los entornos educativos es casi más que aprendan a aprender, ¿no? O sea, yo creo que el concepto de aprender a aprender es algo que también debemos de impulsar mucho más, porque lo que hoy saben las personas, pues es posible que pasado mañana no sirva para nada, ¿no? Vamos a hablar de la FP, vamos a hablar de aprender. Si yo soy el propietario de una pyme, de las que puede haber aquí, y veo a Accenture como una compañía enorme, ¿qué tipo de talento debería estar buscando para parecerme a Accenture, a vosotros? A ver, ¿qué tipo de talento? Yo creo que el tipo de talento... A ver, yo creo que... Y además es que quería agradecer también a la organización, porque realmente cuando estamos hablando de transformación digital, y una empresa, sea pyme, sea grande, debe de abordar en algún momento esa transformación. Estamos hablando de transformación de procesos, estamos hablando de transformación de herramientas, pero si las personas que trabajan en esa organización no están preparadas para abordar toda la transformación, realmente es que la transformación no se lleva a cabo, ¿no? Entonces yo creo que sobre los perfiles específicos más técnicos, bueno, pues cada uno tendrá un poco sus requerimientos, lo que necesitan desde un punto de vista técnico, ¿no? Los profesionales que están en vuestras empresas o que buscáis en el mercado, pero yo creo que hay cosas que tienen que tener en común, y es espíritu de curiosidad. Debemos de ser curiosas, o sea, el aprender a aprender. No podemos dejar de aprender en este mundo cambiante. Y yo creo que en cualquier organización, sea pequeña o grande, se dedique a fabricar automóviles o a repartir pizzas, en este mundo de continuo cambio, si no somos curiosos, si no tenemos esa continua necesidad de retar el status quo, de cambiar las cosas, normalmente esa transformación digital y ese mundo de cambio pues será más complicado de abordar, ¿no? Efectivamente, seguro que todos habéis escuchado que 2/3, 66% de los empleos de nuestros hijos todavía no existen. Esta es una variación de un estudio de Oxford de otoño del 17, ¿verdad, Sara? En el que sobre todo se dice que hay un riesgo de automatización, de digitalización de 2 de cada 3 empleos. La buena noticia, según la Unión Europea, antes hablaban Antonio Garrigues y Josep Piqué de ser europeístas, es que por cada 2 empleos que se pierden se van a generar 5, pero 5 cualitativamente distintos. Y quienes han hecho este estudio, el doctor Frey y el doctor Osborne en Oxford, nos enseñan que hay 3 cosas en la línea de aprender que está diciendo Sara, que es personas creativas, porque hoy por hoy los robots, aunque puedan compartir información y ir aprendiendo, entre comillas, no son creativos como los seres humanos. Personas intuitivas, y esto los emprendedores lo sabéis bien, tener un criterio. Antes Pablo Juantegui hablaba de pasar de los datos y la información a las buenas decisiones intuitivas. Y personas con inteligencia emocional, tanto con empatía, lo ha dicho por ejemplo Pilar, como con serenidad, con paciencia, con tranquilidad. ¿Os resulta fácil encontrar el talento que queréis en esta iniciativa de Alicante y en general? A ver, no nos resulta fácil y por eso estamos trabajando en estos acuerdos de colaboración, ¿no? con instituciones que sí que yo creo que tienen una gran influencia en lo que es la generación o la construcción de ese talento del futuro, ¿no? Yo creo, bueno, pues eso, que la colaboración universidad-empresa cada vez debe de ser más importante para que trabaje, insisto, no solo en todas estas competencias técnicas que son muy necesarias, que son muy relevantes y que ahora mismo se demandan muchísimo, pero también en trabajar en otro tipo de competencias que son fundamentales en el trabajo hoy en las empresas. Ya no es solo la parte más individual de ser una persona más creativa, ser más innovador, abrazar el cambio, ¿no? Sino también hay otros aspectos tremendamente importantes como son la colaboración. Que sean personas que sepan trabajar en equipo, que sepan escuchar las ideas de otros, que sepan que cada uno en su individualidad y en su diversidad pues puede aportar ideas diferentes al colectivo, al grupo, y que sean personas que abracen todo eso, bueno, pues como fuente de innovación y como fuente de inspiración, ¿no? Efectivamente, se habla de escasez de talento, estás diciendo, el dato
del índice Manpower Group es que a nivel mundial 47% de las posiciones, cuando queremos contratar a un comercial, financiero, una persona tecnológica, 47% cuesta muchísimo cubrir. Y en España, con un 15% de desempleo y un 45% de desempleo juvenil, el 24% de las posiciones hoy, una de cada 4, nos cuesta mucho de cubrir, mucho de rellenar. Vamos a hablar algo de diversidad y de inclusión, Sara, Sí. Que es algo que os preocupa mucho, ¿no?, desde Accenture. Sí, bueno, comentábamos antes, ¿no? El tema de la diversidad ha salido esta mañana también en alguna de las sesiones. Bueno, nos preocupa porque nosotros abordamos realmente la diversidad como un imperativo de negocio, ¿no? Como algo que necesitamos pues, para ser más creativos. Nosotros lo que aportamos al final son soluciones a los clientes. Si nuestro ecosistema interno fuera un grupo de personas en donde no existiera esa diversidad, probablemente los servicios que ofrecemos a nuestros clientes serían, bueno, pues tendrían mucho más sesgos, ¿no? Entonces, fomentamos tremendamente la diversidad. Somos una compañía de 465.000 personas en el mundo, trabajamos con 120 países, tenemos un ecosistema y una red de centros global muy importante, lo cual eso también hace que, bueno, pues que nuestras personas tienen que estar acostumbradas a trabajar con otras culturas, en otros países, y en España somos 12.000 empleados, ¿no? Pero ya trabajamos, pues tenemos hasta 60 nacionalidades trabajando juntos. Tenemos también el reto de las 4 generaciones ya en el mercado laboral trabajando de forma conjunta, ¿no? Entonces lo vemos como una necesidad social sin duda, pero lo vemos también como un imperativo de negocio que nos hace ser más innovadores, nos hace ser más creativos y nos debe permitir también aportar soluciones a los Y dentro de la diversidad, Sara, perdona que te pregunte, ¿apostáis por el liderazgo femenino? Bueno, apostamos por el liderazgo femenino como otra componente más de la diversidad, que no es la única, ¿no? Ajá. Ahora mismo en España el 40% de los empleados son mujeres, que la verdad que para el tipo de perfiles que tenemos dentro de la compañía, asociados más a todo lo que son las carreras STEMs, es bastante alto. Si miramos un poco respecto al mercado, pues estamos ahí en un buen ratio, aunque nuestro objetivo a nivel mundial es llegar al 50-50 en el 2025, ¿no? A nivel de equipo ejecutivo, pues estamos en un 35% de la plantilla son mujeres, ¿no? Lo cual tampoco está mal en relación con el total plantilla, ¿no? O sea, claro, estamos trabajando, seguimos ahí trabajando en cubrir ese gap, pero bueno. Esa inclusión, en este caso diversidad de género, y como dices, también de capacidades, de generaciones, es una labor consciente de todos, de varones, de mujeres, entre otras cosas, y por aportar datos, porque las empresas más equitativas en género son un 30%, sois un 30% más productivas, por tanto, es un tema que nos interesa también desde la rentabilidad del negocio. Y hablemos de esta manera de aprender, porque claro, vosotros lo que vendéis es talento, realmente, las empresas de servicios profesionales, todo es talento. ¿Cómo conseguís que sigan aprendiendo pues, vuestra gente, vuestro talento? Bueno, esto yo creo que también ha cambiado bastante en los últimos años y muy ayudados también precisamente por la tecnología, ¿no? Claro, nosotros para abordar toda esta ayuda, ¿no?, en la transformación digital a nuestros clientes, teníamos también que transformarnos nosotros mismos, ¿no? Y uno de los palancas fundamentales que tenemos para ese continuo reciclaje, ¿no?, de competencias es la formación, ¿no? Al año invertimos aproximadamente unos 2 millones de euros de formación en España. 2 millones de euros. 10 millones de euros en formación en España. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con una combinación de técnicas. Yo creo que ahora ya el modelo único no funciona. Para desarrollar algunos tipos de competencias, por ejemplo, las asociadas a temas de liderazgo, utilizamos más formación presencial, basada en muchos talleres, metodologías de design thinking, que permitan también poner un poco en práctica lo que decimos que tenemos que hacer, ¿no? O sea, un poco el learning by doing. Si estamos diciendo que los modelos de liderazgo deben de ser más colaborativos, si estamos aprendiendo sobre liderazgo, probablemente tengamos que utilizar también esas técnicas más colaborativas, ¿no? Y utilizamos también tecnología, utilizamos formación online, y ahora lo que usamos mucho son píldoras. Nosotros los llamamos, una palabra en inglés son los learning boards, en donde cada profesional puede acceder en cualquier momento a aquello que más le interese, ¿no? Entonces pueden ser píldoras a lo mejor
bueno, pues como vemos también en YouTube, ¿no? Pues de 5 minutos, de 7 minutos, o es una presentación, es un vídeo de algo, es un YouTube que hemos visto interesante en un aspecto concreto. Eso también lo utilizamos bastante. El aprendizaje es toda una revolución, lo que llamamos la Skills Revolution, la revolución de las competencias. Esto supone en la práctica que hoy, por término medio, cada empleado dedica 24 minutos a la semana a aprender. Y tenemos que pasar a el 20% de nuestro tiempo dedicado a aprender, 8 horas. Como decías, en cursos, en píldoras, en labores de voluntariado. Aquí habéis venido varios, está el programa, por ejemplo, de FAD en Murcia, o contra el Alzheimer, que estáis por ahí, Celia y Marisa, ¿no? Que decís esto de ya que ellos nos olvidan, no les olvidemos nosotros. Los programas de voluntariado son enormemente importantes para el valor compartido, para la RSC, Responsabilidad Social, que hemos visto antes el caso de Suma, y también para desarrollar las competencias de nuestra gente, ¿verdad? ¿Y qué hacéis en voluntariado vosotros en Accenture? ¿Qué hacemos en voluntariado? Bueno, nosotros llevamos ya bastantes años trabajando en temas de no solo de acción social, sino que además ahora hemos incorporado otro concepto que nosotros llamamos la consultoría responsable, ¿no? Que luego a lo mejor puedo comentar un poco más. Respecto a acción social, la preocupación es, bueno, pues una preocupación que también ha salido durante la mañana, ¿no? Que es cómo podemos hacer que las personas y colectivos más vulnerables tengan acceso a un empleo con toda la revolución digital, la automatización, la robotización. Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho, hemos creado una iniciativa muy bonita que se llama Juntos por el Empleo de los más vulnerables, en donde colaboramos con hasta 1000 asociaciones y ponemos a su disposición una plataforma en donde las asociaciones se pueden enganchar, es todo muy tecnológico, todo en la nube, todo en cloud, donde las asociaciones se pueden enganchar y permite a los miembros de las asociaciones reciclar también sus propios skills hacia los temas más digitales, ¿no? Entonces, así abordamos no solo lo que es nuestra parte interna, nuestros perfiles más demandados, ¿no? Sino también ponemos a disposición pues, nuestra metodología, lo que mejor sabemos hacer, bueno, pues al servicio un poco de la sociedad para que, bueno, pues poder ayudar también en esa empleabilidad a futuro de los más vulnerables, ¿no? Por lo tanto, como pymes, podemos actuar en el voluntariado, animar a nuestra gente y también hacer vivir una diferente experiencia de talento, ¿no? de empleado. Esta mañana hemos oído hablar de la experiencia de cliente, hemos visto el caso de Porsche por la tarde. ¿Cuál es vuestra experiencia de empleado? ¿Por qué os sentís particularmente contentos, orgullosos? ¿Sois un top employer? ¿Sois una compañía? Todo esto desde el sano orgullo, aportando datos. Sí, bueno, ¿por qué nos sentimos orgullosos? A ver, hay una cosa, si pudiera decirlo en una frase, hay una cosa que intentamos primar de forma constante y es que lo que dices sea lo mismo que lo que haces. Ajá, y esto creo que debe de comenzar no cuando la persona está en plantilla, sino que debe de empezar mucho antes, ¿no? En el primer contacto de la persona con la compañía, ¿no? Desde el proceso de incorporación, o como lo llamamos nosotros en el ámbito de recursos humanos, todo el onboarding, ¿no? Que no debe empezar el día que la persona llega a la compañía, sino que debe empezar como mínimo 40 días antes, ¿no? 40 días antes. Bueno, Sí. Es una referencia, en nuestro caso es así. La acogida viene antes. La acogida viene antes y también la incorporación a la compañía se debe de mantener durante el tiempo. Bueno, pues a través de programas de acompañamiento, a través de mentores, etc. Entonces, eso para nosotros es tremendamente importante porque, y además esto lo hacemos mucho durante el proceso de onboarding, porque es importante que las personas conozcan la compañía en la que van a trabajar. En la experiencia de empleado que decías, y también lo comentabais esta mañana y esta tarde, ¿no? Cuando estábamos hablando de los clientes, las personas ahora eligen dónde quieren trabajar, al igual que los consumidores eligen qué producto quieren consumir, ¿no? Entonces, es clave que te conozcan, es clave que te conozcan y es clave que tú también les conozcas a ellos para ver un poco cuál va a ser ese enganche, ¿no? Una vez que están dentro de la organización. Porque vosotros a vuestros empleados, empleadas, no les consideráis clientes, les consideráis inversores, ¿no? Es decir, ¿cómo es esto? Bueno, esto es este es un término que utilizamos mucho internamente porque al final, bueno, pues el tiempo es oro y el tiempo es un regalo.
Y cada uno de nosotros, bueno, pues tiene un tiempo limitado para desarrollarse personal y profesionalmente, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos a personas trabajando en nuestras organizaciones, al final lo que ocurre es que están dando una de las cosas más valiosas que tienen, que es su tiempo, que es un regalo, con nosotros, desarrollando pues, todo su potencial y poniendo al servicio de toda su inteligencia y capacidades, ¿no? Por eso nos gusta llamarlos, algunas veces, pues que son los inversores, ¿no? Entonces, tienes que tratarlos igual, porque te van a dar algo valioso que tienen que repartir, y entonces tú te tienes que llevar al inversor, ¿no? Pues tú, oye, pues tienes que hacer que tus profesionales pues se queden contigo y no se planteen irse, ¿no? Yo creo que ese es el punto diferente, ¿no? Porque el tiempo es valioso cuantitativamente y cualitativamente, es decir, lo que podemos obtener del talento si simplemente tiene una experiencia normal, pues va a ser obediencia, pero si queremos una experiencia o tenemos una experiencia excepcional, pues será innovación, calidad de servicio, ser un equipo. Y me vuelvo a ponerme en la piel de la persona que tiene una pyme, que estáis aquí. Cuidar la experiencia de su gente, de sus empleados, es importante también, no solo es para compañías muy grandes. No, es importante a todos los niveles. Yo creo que esta mañana también, hoy hemos hablado también de algunos ejemplos en donde personas, bueno, pues compañías a lo mejor con menos números de empleados, al final lo que hacen para fomentar toda esta innovación es hacer partícipes a las personas que trabajan con ellos en lo que son, bueno, pues la misión fundamental de la compañía y los valores, ¿no? O sea, yo creo que cada vez es más importante esa identificación, ¿no? entre la persona que trabaja en tu compañía y tu misión, ¿no? Los valores que aportas. Y eso yo creo que con permiso de la audiencia, vale para todos, para las grandes, para las pequeñas y para las medianas, así como para todas las familias, grandes, pequeñas y medianas, ¿no? Las emociones son importantes y el lenguaje también, cuidarlo con nuestra gente para no parecer los jefes autoritarios de antes. Bueno, yo creo que cada vez se trabaja más en modelos de liderazgo mucho más colaborativos y mucho más fomentando el lado humanista, ¿no? Tú has comentado antes el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Que es tremendamente importante, porque además no solo porque el trabajo se desarrolla en un entorno de trabajo más favorable, ¿no? Sino porque además esa es la componente que las máquinas no pueden sustituir, ¿no? Los robots. Entonces, desde luego. Y ha comentado antes, Alfonso, que tú eres coach. Sí. Tenéis un programa de entrenamiento específico, ¿no? Sobre todo para las personas que dirigen equipos. Cuéntanos un poco para entrar sí, trabajamos mucho el entorno de liderazgo, ¿no? El favorecer estas competencias mal llamadas blandas, bajo mi punto de vista, ¿no? Y que para mí son cada vez más fuertes, ¿no? ¿Qué serían competencias blandas para los que no estamos tan Bueno, cuando estamos hablando lo que en los medios, ¿no? En los papeles se llaman las competencias blandas, son aquellas competencias que no tienen tanto que ver con lo que es la parte técnica, ¿no? Estamos hablando de competencias como la comunicación, pues el trabajo en equipo, pensamiento crítico, creatividad. Esto es lo que generalmente se llama competencias blandas, que insisto, para mí empiezan a ser las competencias duras porque yo creo que son las menos sustituibles, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de competencias se trabajan desde distintos ámbitos, ¿no? No tiene que haber solo una formación reglada, sino que también tiene que haber un acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento, bueno, pues por una persona que muchas veces tiene que ser externa, una persona de fuera, que no sea de tu círculo de influencia directo en la compañía y que te ayude un poco a objetivizar cómo estás haciendo las cosas y cómo puedes, bueno, pues imprimir, bueno, pues ese modelo de liderazgo más inspirador, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, tú además en esto tienes bastante experiencia, ¿no? En coaching para directivos. Sí, y la seguimos teniendo, efectivamente, como pasa en el mundo del deporte, que las personas de mayor rendimiento tienen siempre un entrenador, pues lo mismo en el mundo de la empresa, sean pequeñas, medianas o grandes, siempre hay que entrenar estas cualidades, esta iniciativa, esta empatía, esta serenidad, esta manera de comunicar también, siempre hay que tenerlo en cuenta. Y precisamente hemos hablado de que las empresas tenemos que atraer ese talento, tenemos que aprender constantemente, tenemos que generar ecosistemas diversos, tenemos que generar experiencias importantes de talento para llevarlas a experiencia de cliente y tenemos que ser líderes digitales, como estás diciendo. No olvidar el componente digital, entre otras cosas, y ya pasa en Accenture,
porque si eres una mala jefa o un mal jefe, la propia tecnología te permite que tu gente te diga, oye, esta semana no has estado, ¿verdad? No has estado a la altura de las circunstancias. Esto de la encuesta de clima una vez al año está cambiando radicalmente, ya es prácticamente en tiempo real, y también porque están cambiando las cualidades de liderazgo, sobre todo lo que Silvia Damiano llama las 4 Is. Tenemos que ser personas inspiradoras, tenemos que llevar a la gente hacia el futuro, un futuro positivo, un futuro optimista. Tenemos que ser integradores, evidentemente, de equipo, tenemos que ser personas muy imaginativas, tú lo decías, y personas intuitivas. Y en la gestión de carrera, que nos involucra como personas, como empresas pequeñas, medianas y grandes, ¿cómo tratáis de manera diferente ahora la gestión de carrera? Porque queréis que el talento se siga quedando en Accenture. Sí, bueno, eso forma también parte de la transformación interna que comenzamos hace ya algunos años, ¿no? Porque también percibimos que realmente las carreras también internas estaban cambiando y debíamos de también establecer distintos tipos de carrera, ¿no? Para los que nos conozcáis de hace años, nosotros teníamos un único modelo de carrera como muy agresivo, ¿no? Que era hacia arriba o fuera, prácticamente. Exacto, exacto. Así se out. llamaba fuera sí, de la fuera, compañía. se llamaba fuera. Pero sí. Realmente esos modelos también han cambiado bastante, ¿no? Ahora hay modelos de carrera mucho más basados en las posiciones, fomentando muchísimo la movilidad transversal. Para que te hagas una idea, por ejemplo, cada posición que se publica con experiencia en el mercado, se publica una posición en una base de datos también interna donde todos los empleados acceden, ¿no? O sea, tenemos nuestro propio marketplace de puestos de trabajo en donde cualquier persona puede aplicar a una posición en cualquier lugar del mundo. Y comienza un proceso, bueno, pues de selección que le permiten a ellos también pues, movilidad interna y transversal, ¿no? Entonces, esto es algo que trabajamos muchísimo, ¿no? Feedback inmediato y mucho más orientado a las fortalezas de las personas más que a lo que tienen que mejorar. Ajá. O sea, es un modelo también de desarrollo que, bueno, pues que se basa mucho en identificar, por eso es importante también todo este proceso de coaching, ¿no? Qué es lo que mejor se me da bien hacer y potenciarlo, ¿no? Más que intentar corregir lo que no hago bien, porque el esfuerzo vital que supone corregir esas cosas que uno hace menos bien, digamos, pues es muchísimo mayor de lo que supone potenciar pues, las fortalezas naturales de cada uno, ¿no? Entonces, eso también lo trabajamos a través del modelo de desarrollo. Y en estos apenas 5 minutos, poco más que nos quedan, vamos a hablar de transformación cultural, porque se ha hablado mucho de transformación digital, y ya sabéis que si la transformación digital no lleva casi al mismo ritmo una transformación cultural, lo que estamos cometiendo es digiticidio, es decir, nos suicidamos como compañía de una manera mucho más rápida, porque la gente no utiliza los cacharritos, se ha dicho antes, que podemos tener, las aplicaciones, las nuevas tecnologías. Vosotros sois una compañía puntera en transformación digital, ayudáis a liderar la transformación digital también, pero también culturalmente se ha transformado mucho, ¿no? Desde esos años 80, yo decía, el edificio Windsor, que ya no existe, el Arthur Andersen, que pasó a Andersen Consulting y luego Accenture. ¿Cómo estáis viviendo el cambio de cultura, la transformación cultural en la práctica? Bueno, en toda la organización, ¿no? Yo creo que este es un proceso que toda la organización tiene que vivir y tiene que abrazar. Nosotros lo hemos hecho también imprimiendo el espíritu de la colaboración dentro de la organización de forma exponencial, ¿no? y dando saltos importantes en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, desde un punto de vista de personas, bueno, y dentro de lo que es el área de mi responsabilidad dentro de la compañía, pues yo no concibo pensar en algo que tenga que ver con nuestras personas sin estar en permanente comunicación con la dirección de marketing, la dirección de los espacios físicos donde trabajan. Estamos diciendo que cambiamos la forma de trabajar, los espacios físicos también se tienen que adecuar, ¿no? A esas nuevas formas de trabajar, muchísimo más ágiles y colaborativas, ¿no? Desde un punto de vista de transformación cultural, potenciando mucho también el liderazgo, ¿no? Basado en nuestros valores, que son unos valores que promueven mucho bueno, pues lo que es el que somos una red global, el trabajo colaborativo, pero también trabajando mucho sobre un nuevo modelo de liderazgo que, como comentábamos antes, es muchísimo más humanista, menos de arriba abajo, más horizontal y en donde bueno, pues esas nuevas estructuras organizativas tienen que ser mucho más lineales y en donde conviva de alguna forma, bueno, pues lo que son las estructuras más jerárquicas
y las estructuras más en células, ¿no? ¿Y ese liderazgo más humanista lo hacéis porque queda guay o porque es más rentable? Bueno, lo hacemos porque es más rentable, porque vuelvo igual quizá al principio de la conversación, ¿no? Estamos en un momento en donde las personas eligen dónde quieren trabajar, al igual que los consumidores eligen qué productos quieren consumir y bueno, pues las personas, pero bueno, esto no es, yo creo que además esto no es una cosa de las nuevas generaciones, esto es una cosa de cualquiera. A mí también me pasa y no soy millennial. Todos queremos que nos traten bien, claro. Y además a mí me gusta trabajar con una persona que me inspire, que me ayude, que me deje mi espacio de trabajo, que me deje equivocarme y que no machaque en esa equivocación, ¿no? Sino que abracemos, ¿no? Pues un poco también el error como canal de aprendizaje y eso es lo que hace un poco pues que las personas sean muchísimo más productivas y estén mejor en su entorno de trabajo, ¿no? Abrazar el cambio es liderarlo, ¿no? Se ha dicho varias veces hoy. Y así entre nosotros, que no nos oye nadie. ¿Nos quedan algunos jefes autoritarios de ordeno y mando y tal? ¿O ya no quedan? ¿Qué hacéis con ellos? Cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez menos, porque no tienen equipos con los que trabajar. Ajá. Los jefes autoritarios y de ordeno y mando se han quedado sin equipo. Ajá. Y sin equipo no funciona No hay nada. nada que hacer. Lo hemos visto antes en las 24 horas de Le Mans, ¿no? Que todo era Sí, un efectivamente. gran equipo. Un buen ejemplo. Bueno, estamos ya en la recta final, en la recta de tribunas. ¿Qué consejo para las 1000 y pico personas que han venido aquí desde Accenture, desde vuestro propósito, que es mejorar el mundo, ¿no? Hacerlo mejor? ¿Qué consejo final de propósito y del para qué nos darías a los que estamos aquí? Bueno, yo creo que cada uno tiene que, cada compañía, cada empresa tiene que buscar su porqué. Y luego tiene que ser muy consistente en ese porqué con sus personas, ¿no? Y no, yo creo que ahora se lleva mucho el contar historias, ¿no? Decimos en técnicas de comunicación, ¿no? El storytelling, pero a mí me gusta más el story doing, ¿no? Story doing. Creo que el story doing es más importante que el storytelling, ¿no? Yo creo que ese sería quizá mi consejo, si lo podéis llamar así. Sí, probablemente lo que Sara y yo hemos pretendido es que no os quedéis diciendo, bueno, es un tema de tecnología, hay que incorporarla, experiencia cliente, por supuesto, de nuestra gente, pero también de nosotras y de nosotros. La excelencia es un concepto muy antiguo, es de Aristóteles, mi coach favorito, Sara, que decía es superar las expectativas. Cada vez tendremos más expectativas en un mundo global, en la cuarta revolución industrial, pero tenemos que hacer superar esas expectativas y dar ejemplo desde este liderazgo que es autoridad moral, credibilidad, precisamente eso, el ejemplo hacia el líder, hacia la líder. Por tanto, aumentemos cada vez las expectativas, superémosla. Esta es una magnífica noticia habernos congregado aquí hoy y, como decía Churchill, esto no es el fin del fin ni el principio del fin, esto es apenas el fin del principio. Así que muchísimas gracias, Sara. No, muchísimas Espero gracias. que nos veamos muy pronto. Ha sido muy divertido. Gracias.